En esta clase vamos a resolver el siguiente problema del teorema trabajo y energía. El problema nos dice lo siguiente. Por medio de un cable se impide que el bloque de 60 kilogramos resbale sobre un plano inclinado. Un estudiante desea bajar el bloque insertando un resorte inicialmente no deformado y cortando luego el cable. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,4, determina el ángulo para que el bloque haya alcanzado su máxima elongación una vez cortada la cuerda. Por su estrecha diferencia, considere iguales los coeficientes de rozamiento estático y cinético. Comprendamos el problema. En principio el bloque está acá atado a una cuerda, se coloca un resorte y nos dice que el resorte no está deformado. Como consecuencia, este bloque no va a sentir ninguna fuerza del resorte en principio. Posteriormente se corta la cuerda y el bloque va a terminar resbalando por el plano inclinado, llegando a la posición final, ¿no? Estirándose el resorte a una longitud que no conocemos, pero que le podemos llamar X. Bien. Nos dan la masa, nos dan el coeficiente de rozamiento y nos piden que calculemos el ángulo, conociendo que en esta parte el bloque se va a detener a causa del resorte y también en cierta manera la fuerza de rozamiento estática va a evitar de que se estire un poquito más de lo que se debería haber estirado, lógicamente, ¿no? Entonces todos los problemas se resuelven de esta forma. Colocamos a un inicio datos, copiamos los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, la masa, que es igual a 60 kilogramos. ¿Qué otro dato tenemos? El coeficiente de fricción, que es igual a 0,4. Con estos dos datos debemos determinar el ángulo del plano inclinado, ¿no? Representado por la letra griega phi. Muy bien. Tenemos un dato implícito que es la aceleración de la gravedad, que lo vamos a trabajar, como vemos acá, kilogramos, también lo vamos a trabajar en el sistema internacional, es decir, va a estar en metros por segundo. Bien, rápidamente colocamos solución y definimos las posiciones, inicial en esta parte y final en la parte inferior de este plano inclinado. Bien, entonces rápidamente. En el inicio, aplicando el teorema del trabajo de energía, podemos desglosar de esta manera. Van a existir energías mecánicas iniciales y posiblemente existan trabajos de fuerzas a favor del movimiento, pero enseguida lo analizamos. Y eso va a ser igual a las energías mecánicas finales más el trabajo de fuerzas en contra del movimiento. Esta sería la fórmula desglosada del teorema de trabajo y energía. Ahora analizamos. ¿Hay el trabajo de alguna fuerza a favor del movimiento? Es decir, ¿alguien está empujando al bloque alguna fuerza externa? Pues por supuesto que no hay fuerzas externas ahí. Por lo tanto, el trabajo a favor del movimiento es nulo, es cero. ¿Hay trabajo de fuerzas en contra? Por supuesto que sí, porque hay fuerza de rozamiento y va a haber fuerzas en contra del movimiento. Ahora analicemos las energías. Al principio, el bloque está quieto, está amarrado por una cuerda, no hay energía cinética. El resorte no está elongado, no está comprimido ni estirado, por lo tanto tampoco hay energía potencial elástica del resorte. Entonces, solamente se encuentra a una altura que no conocemos, por lo tanto solamente hay energía potencial gravitatoria, que lo vamos a expresar de la siguiente manera: masa, gravedad por altura, nada más. Es la única energía que hay al inicio. Igual, energías mecánicas finales. Podemos ver que el resorte está estirado, por lo tanto hay energía potencial elástica, que es representado por lo siguiente: un medio de K por X al cuadrado, por la longitud que el resorte se ha estirado. No hay energía cinética porque el resorte está quieto. No hay energía potencial gravitatoria porque, de acuerdo a nuestra referencia, está en la parte más baja de ese plano inclinado. Eso depende del sistema de referencia. Muy bien. Y hay trabajos de las fuerzas en contra del movimiento. ¿Cuáles van a ser? La fuerza de rozamiento por la distancia que he recorrido. ¿Y cuál es la distancia que he recorrido? Pues X, es decir, el tanto que el resorte se ha estirado, ¿no? Entonces, desde acá donde se encuentra el bloque hasta la parte final, la longitud va a depender de qué tanto el resorte se haya elongado. Esa es la X.
¿no? Esa es la longitud de X. Por eso, fuerza de rozamiento por la distancia. Y esa distancia es X. Bien, hasta ahí. Ahora verificamos qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Por ejemplo, no tenemos la altura a la que se encuentra. No sabemos eso. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? No tenemos la K. Eso está medio difícil de averiguar. Pero veamos cómo simplificamos. La X tampoco tenemos. Determinamos por consiguiente, para ir ganando tiempo, la altura y la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? En ese orden vamos a ir para ir resolviendo. Lo dejamos esta ecuación, a la cual le podemos llamar ecuación 1 como nuestra ecuación principal, porque de aquí de alguna manera debemos obtener el ángulo que aún está implícito acá en esta fórmula. Entonces, esta es nuestra ecuación 1. Muy bien, acá abajo vamos a calcular primero la altura h. Observen con cuidado. Calculamos h. No sabemos cuánto es decir, es esta altura, de acá hasta acá, desde la posición final hasta la posición inicial, esa altura. Entonces podemos observar que tenemos, por ejemplo, la hipotenusa de este triángulo que se está formando acá, ¿no? La diagonal, la hipotenusa, h por consiguiente con respecto al ángulo resulta ser el cateto opuesto porque está al frente del ángulo. Y nuestra diagonal, la x, resulta ser la hipotenusa, como les decía. Por lo tanto, podemos aplicar alguna fórmula trigonométrica para poder determinar cuánto vale h. A ver, recordemos la siguiente fórmula. La fórmula trigonométrica básica seno. Seno de phi va a ser igual al cateto opuesto, es decir, la h, sobre la hipotenusa. Y nuestra hipotenusa es x. Observen bien eso, ¿no? Mi objetivo es hallar la x. Perdón, la h, perdón. Entonces de aquí despejamos la h. Yo coloco acá. Despejamos h. Despejamos h. Así directamente. Esto va a ser un despeje directo porque es una ecuación pequeñita. Entonces h va a ser igual a x por el seno de phi. Y esa, la x que estaba dividiendo a multiplicar, y toda la ecuación le doy la vuelta. No pasa nada si a toda la ecuación le doy la vuelta. Por consiguiente, ya tenemos el valor de h. Ya sabemos que la h es x por el seno de phi. Bien, ya tenemos. Ahora debemos calcular la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento tiene una forma singular de calcularse. Siempre la fuerza de rozamiento, para poderla calcular, debemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Es decir, porque la fuerza de rozamiento depende de la normal, y la normal depende del plano en el que nos encontramos. Y si el plano es inclinado, es un poquito más complicado de calcular. Bien, a esto, antes de que me vaya, le vamos a llamar ecuación número 2. La 1 es esta, la 2 ya tenemos aquí, que lo vamos a sustituir posteriormente en 1. Ya tenemos la h. Calcularemos la fuerza de rozamiento realizando el diagrama de cuerpo libre de estas fuerzas. Voy a dividir rápidamente mi pizarra de esta manera. Y acá, en esta parte, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ya sea al inicio o al final, el plano no cambia. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre lo puedo realizar al inicio o al final, ¿no? Donde sea. Ah, no, en este caso lo vamos a realizar al final, porque al finalizar está quieto, ¿no? Entonces, voy a mover un poco acá la pizarra. Muy bien. Entonces el diagrama de cuerpo libre estamos realizando acá, en la parte elongada, donde el resorte ya está trabajando y aquí están actuando las fuerzas. Al principio no había muchas fuerzas, pero en la parte final sí hay fuerzas, y de esa manera vamos a determinar las fuerzas que estén actuando, para no estar realizando dos diagramas de cuerpo libre, uno al inicio y otro al final. Mejor en el final, donde ya está todo concentrado. Muy bien, empezamos con el peso. El peso toda la vida es la fuerza que apunta hacia abajo, es decir, se encuentra en esta parte. ¿Y a qué es igual el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Ahí está. Eso lo voy a trasladar a mi diagrama de cuerpo libre, que va a estar acá. Si el plano es inclinado, el diagrama de cuerpo libre también tiene que ser inclinado. Bueno, yo estoy haciendo el cálculo. Lo ideal sería hacerlo con los mismos ángulos que nos dan, pero igual sirve. Sí, fíjense, en línea recta hacia abajo el peso. ¿El peso qué es? Masa por gravedad. Muy bien, podemos apreciar que aquí hay un ángulo
ese ángulo hay que repetirlo en el diagrama de cuerpo libre para descomponer esta fuerza y de esa manera poder operar, porque si no lo descomponemos no nos sirve. Para eso yo voy a utilizar la técnica de la escuadra, ¿no? Si tengo una escuadra, yo lo acomodo en el plano inclinado y puedo suponer que el ángulo se encuentra en esta punta de la escuadra. Aquí está el ángulo, yo digo, en esta parte. Repito, el ángulo está en esta parte. Después yo muevo mi escuadra, lo llevo al diagrama de cuerpo libre, observen bien con mucha atención. Digo, el ángulo está acá. Como consecuencia puedo asegurar lo siguiente: aquí sí está el ángulo y aquí no. Aquí sí, aquí no y aquí sí, intercalado. En esta punta estaba el ángulo, aquí sí, aquí no y aquí sí, intercalado siempre. Entonces el ángulo phi se encuentra en esta parte. Bueno, mi ángulo phi no está muy bien dibujado, ahora sí. Así, entonces repito, trasladamos la escuadra al origen, donde está el plano inclinado. Decimos que en la punta de la escuadra está el ángulo de inclinación. Lo trasladamos al sistema de coordenadas y decimos que en la punta de aquí está el ángulo, aquí sí, aquí no y aquí sí, intercalado siempre. Ya, esta es una técnica, hay varias técnicas. Muy bien, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para descomponer esa fuerza que es el peso en los dos ejes, porque si está en el medio no nos sirve. Así que debemos descomponer tanto en el eje X como en el eje de las Y's. Y rápidamente procedemos a descomponer. Observen ustedes la descomposición en X y la descomposición en el eje de las Y's. Y rápidamente, como de memoria, donde choca el ángulo utilizamos la fórmula trigonométrica coseno. De la siguiente manera, ¿no? Yo coloco masa, gravedad por coseno del ángulo phi. Donde choca el ángulo coseno, porque se forman pequeños triángulos y aplicando este mismo principio que hemos hecho antes para calcular la altura, igualito podemos calcular las componentes, pero como de memoria. Donde choca el ángulo colocamos coseno, masa gravedad por coseno de phi. Y donde no está el ángulo, masa gravedad por el seno de phi. Así. Ya tenemos los dos componentes, así fácil, donde choca coseno y donde no choca función seno. Ya está descompuesto el peso. Muy bien, entonces a toda acción le corresponde una reacción, tercera ley de Newton. Por lo tanto aparece la normal acá. ¿No? Aquí está la normal. Y acá también lo proyectamos de la misma manera. La normal es la fuerza que siempre es perpendicular al plano, es decir, que siempre forma 90 grados con el plano. Y fíjense, el gráfico y el plano, la normal siempre está formando 90 grados. ¿Qué fuerzas más están actuando? ¿Qué fuerzas más están actuando? Podemos ver que como hay un resorte, existe la fuerza elástica, que se la conoce como fuerza de Hooke, por la ley de Hooke, en honor a Hooke, porque Hooke ha descubierto y ha trabajado con los resortes. Bien, cuerpos elásticos. Ahí está la fuerza elástica, que es igual a K por X, por si acaso. En este sentido, el resorte está agarrando al objeto. Como consecuencia, ahí está la fuerza de Hooke, que es igual a K por X. ¿Entendido? Ahí está. ¿Qué fuerzas más están actuando? ¿Qué fuerzas? Aunque mínimamente aquí está actuando la fuerza de rozamiento estática, a causa del coeficiente de rozamiento estático. Está evitando que el resorte se estire un poquito más de lo que debería haberse estirado. Entonces se está oponiendo a un supuesto movimiento que va a ser hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, se encuentra en este sentido. Observen ustedes entre el plano y el bloque. Ahí está. Ya que es igual a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a mu o mu por la normal. Esa es la fórmula de la fuerza de rozamiento. Yo solamente voy a colocar mu por la normal, nada más. Ahí está. Ahí están trabajando todas estas fuerzas. Bueno, y repito, el coeficiente de rozamiento estático y cinético son los mismos en este problema, así que puedo colocar mu por la normal, nada más. Y ahí está. Son todas las fuerzas que están trabajando en este sistema. En la parte final, ¿no? En el inicio no, pero en la parte final sí. Bueno, ahora sí. En base a este diagrama de cuerpo libre podemos realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y.
para obtener algún dato extra que nos pide el problema también. Entonces, si voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0, porque el bloque está quieto, ya no hay movimiento, no hay aceleración. Y aquí se va a formar la ecuación número, ya tenemos 2, aquí se va a formar la ecuación número 3. Perfecto. Entonces, como es 0, cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es 0, las fuerzas que están a un lado son equivalentes o iguales a las fuerzas que estén en el otro lado. Entonces, para un lado, por ejemplo, tenemos K por X, la fuerza elástica, más mu por la normal, igual a masa gravedad por el seno de phi. Entonces los igualamos. Yo coloco K por X más mu por la normal, igual masa gravedad por el seno de phi. Ahí está. Esa es la ecuación número 3. ¿Entendido? Bien. ¿De dónde hemos sacado? Del diagrama de cuerpo libre, analizando las fuerzas en la parte final. Bien, ahora realicemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Is o Yes, igual a 0, porque está en equilibrio, ya no hay movimiento, y se forma la ecuación 4. Y les decía que cuando es igual a 0, las fuerzas que están a un lado son equivalentes a las fuerzas que están al otro lado. Por ejemplo, a un lado está la normal, yo coloco, es la única fuerza, igual, y para el otro lado está la masa gravedad por coseno de phi. Yo coloco masa gravedad por coseno de phi. Bien, ya tenemos 4 ecuaciones. Muy bien, mi objetivo era hallar la fuerza de rozamiento, y para hallar la fuerza de rozamiento siempre hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. No hay que confiarse, no hay que hacerlo directo. Bueno, con práctica ya se puede hacer directo. Pero en fin, ahora sí podemos calcular esta fuerza de rozamiento. Entonces, yo digo acá. Teniendo todo esto, calculamos fuerza de rozamiento. Y recordamos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Y, ¿no? Podemos ver que gracias a la ecuación 4, la normal es igual a la masa gravedad por coseno de phi. Entonces, puedo colocar acá abajo, simplemente sustituimos ecuación 4. Y de esa manera vamos a tener lo siguiente. La fuerza de rozamiento es mu por masa por gravedad por coseno de phi. Y ya está. Entonces ya tenemos, la fuerza de rozamiento equivale a todo eso, a todo esto en este problema, por si acaso. Y a esto lo podemos llamar 5. Ecuación 5, para no perdernos. Siempre yo os recomiendo numerar. Muy bien. Entonces, la ecuación 1 es la principal. La altura ya lo tenemos, lo vamos a poder reemplazar en la ecuación 1. La fuerza de rozamiento también ya tenemos, lo vamos a poder reemplazar en la ecuación 1. Muy bien, ¿qué más nos va a faltar? Veamos, a ver, sustituyamos la ecuación 2 y la ecuación 5 en 1, rápidamente. Y a medida que vayamos resolviendo, ya vamos a obtener lo que nos está pidiendo. Nos están pidiendo el ángulo y fíjense que ya tenemos el ángulo en la ecuación 2 y en la ecuación 5. De ahí vamos a poder ir despejando. Coloco aquí, sustituimos 2 y 5 en 1. Entonces, yo coloco masa, gravedad, y en vez de colocar h yo coloco x por el seno de phi, igual a 1 medio k por x al cuadrado más la fuerza de rozamiento, que es igual a mu masa gravedad, ya saben, ¿no? Mu masa gravedad por coseno de phi. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ah, y todo eso está multiplicado por x. Y ya está. Ahora, observemos con cuidado. Yo puedo ver que cada término tiene la x. Aquí hay la x, aquí hay la x. Entonces, se me ocurre multiplicar a toda la ecuación por x. Es decir, por la inversa de x. No sé si me hago entender. Observen bien. Vamos a multiplicar todo por 1 sobre x para que una x se vaya simplificando. Y veo que aquí hay un 2. Ese 2 es un medio, no me agrada mucho. Así que puedo multiplicar a todo, observen bien, a todo por 2 sobre x. Así.
de tal manera que multiplique por 2, este 2 de acá se va a simplificar. Y si multiplico por las x, todas estas x van a terminar eliminándose. Por ejemplo, esta x se va a ir, esta x, pues no toda, como son x cuadrado, una de las x sí se va a simplificar esta otra x, y a todo va a terminar multiplicado por el número 2, fuera de eso. Fíjense, y va a quedar lo siguiente: 2mg, este 2 se está multiplicando, seno de phi, la x ya se ha ido por si acaso, 1 medio por 2, el 1 medio prácticamente se anula, desaparece porque 2 con 2 se van a ir, y aquí simplemente va a quedar k por x. Y acá, más 2 veces mu, masa, gravedad, por coseno de phi, y la x ya se fue. Ahora queda una expresión más sencilla, más bonita, más agradable. Bien. Ahora observamos todo lo que tenemos. La masa tenemos, la gravedad, queremos buscar el ángulo, aquí está el ángulo, phi, masa, gravedad. Lo que no tenemos es este k por x. ¿Dónde está esta k por x? Es decir, la fuerza elástica, ¿no? Si se dan cuenta, la fuerza elástica se encuentra acá en la ecuación 3, k por x. Por lo tanto, se me ocurre de la ecuación 3 despejar el k por x, porque tenemos la normal, tenemos la masa, tenemos el ángulo. Si despejamos de acá k por x, toda esa expresión lo reemplazaríamos en esta nueva ecuación, a la cual le vamos a llamar ecuación 6. Y ya vamos a tener lo que nos está pidiendo, el ángulo en una sola expresión. Entonces a esto le llamaremos ecuación número 6. Así, directamente. Bueno, ecuación 6. Ahora, acá, de ecuación 3, despejamos k por x. Observen ustedes. Y k por x va a resultar siendo masa, gravedad, por el seno de phi. Esto se queda en su lugar, observen ustedes. Y esto que está sumando va a pasar a restar menos mu, mu por la normal. Pero la normal, gracias a la ecuación 4, sabemos que es igual a masa, gravedad, por el coseno de phi. ¿Entendido? Y esta expresión que hemos obtenido acá, lo vamos a sustituir en 6. Le podemos llamar a esto asterisco, porque no es una nueva ecuación, solamente es un despeje. Pero podemos llamarle así, ¿no? Asterisco, sustituimos en 6. Perfecto, me voy a dar espacio, así. Voy a optimizar el uso de mi pizarra, permítanme hacer esto rápidamente y ya está. En esta parte vamos a seguir trabajando. Entonces, lo sustituimos acá, en esta parte. Voy a ir copiando y observen con atención. Yo coloco aquí 2mg, estoy copiando simplemente lo de arriba, seno de phi igual a k por x, pero en vez de colocar k por x voy a colocar toda esta expresión. Fíjense, masa, gravedad, por el seno de phi, estoy copiando todo esto, menos mu, masa, gravedad, por coseno de phi. Eso es k por x. Lo estoy copiando ahí. Más, ahora si copio esta parte, solamente estoy copiando 2 mu, masa, gravedad, por coseno de phi. Muy bien, ahora ya tenemos una sola ecuación que contiene nuestra incógnita. ¿Y cuál es nuestra incógnita? El ángulo phi, porque la masa, la gravedad, todo eso lo tenemos. Y también puedo darme cuenta que la masa por la gravedad está en cada expresión. Aquí, aquí y aquí. Y si están en toditos en todos los elementos de una igualdad, hay la propiedad de que nosotros podemos simplificarlo directamente, ya que si factorizamos en un lado y en el otro, igual se va a terminar eliminando la masa por la gravedad, porque son términos comunes, están en ambos lados de la igualdad. Entonces, en ese entendido, observen ustedes, yo me deshago de la masa por la gravedad y puedo ver que me quedan acá algunos elementos. Voy fijándome.
Entonces veo que aquí hay funciones seno y aquí hay funciones coseno, ¿no? Seno y coseno. Entonces vamos haciendo unos pequeños artilugios, vamos a ir factorizando y uniendo todo en un lado. Tenemos que unir y llegar a una sola función. Entonces acá tengo, fíjense lo que me queda, 2 veces el seno de phi. Así, 2 veces el seno de phi. Y en este lado está la función seno también. Con positivo lo voy a hacer con negativo, menos seno de phi. En este lado los cosenos lo dejaré, voy a ver qué es lo que sucede. Menos, aquí vemos mu coseno de phi y aquí vemos 2 veces mu por coseno de phi. Reviso los signos. Sí, aparentemente todo está bien. Entonces, restamos. Bien, ahora multiplicamos 1 sobre coseno de phi. Y acá va a quedar seno de phi sobre coseno de phi. Acá queda mu por coseno de phi. No me gusta ese phi que he hecho ahí. Ahora sí, phi. Y abajo queda coseno de phi. Entonces colocamos las líneas de división y podemos observar que aquí hay coseno arriba y aquí hay coseno. Lo mismo, se van a eliminar. Como consecuencia, acá nos va a quedar seno sobre coseno, aplicando identidades trigonométricas, es tangente. Por lo tanto, aquí va a quedar tangente de phi. Y aquí simplemente mu o mu. Bien, sabemos el valor de mu, es 0,4. Entonces, si queremos hallar el ángulo, la función tangente pasa al otro lado a hacer lo inverso o lo contrario, ¿no? En este caso, lo contrario de tangente es el arco tangente. Entonces yo coloco aquí arco tangente de mu y mu es 0,4 directamente. De esta manera, y haciendo esta operación en la calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, a ver, lo hagamos. Shift tangente de 0,4. Igual nos sale 21,80 redondeando a 2 decimales. Entonces colocamos eso, ¿no? 21,80 grados. Muy bien, de esa manera hemos terminado el ejercicio, espero se haya entendido y ¿qué más? Nos vemos en la siguiente clase. Chao a todos.